El sistema solar no se detiene en Neptuno. Neptuno es solo el comienzo de una región mucho más grande y mucho más distante que se extiende profundamente en el espacio más allá de los planetas que la mayoría de la gente conoce. Pasada la órbita de ese gigante azul frío, se encuentra una enorme zona exterior llena de mundos cubiertos de hielo, escombros congelados y objetos antiguos que han permanecido en la oscuridad durante miles de millones de años. Esta región distante es tan enorme y tan desconocida que muchas personas nunca se dan cuenta de cuánto del sistema solar existe más allá de los planetas mostrados en los libros de texto y diagramas. Los científicos llaman a esta región el cinturón de Kuiper. Es una de las estructuras más grandes del sistema solar y cambia por completo la forma en que los astrónomos entienden el tamaño y la estructura reales de nuestro vecindario cósmico. En lugar de que Neptuno marque el fin del sistema solar, Neptuno actúa más bien como una puerta de entrada a un reino exterior aún mayor lleno de innumerables cuerpos helados que orbitan lejos del calor del Sol. El cinturón de Kuiper comienza cerca de la órbita de Neptuno a unas 30 unidades astronómicas del Sol y se extiende hacia afuera hasta al menos 50 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia promedio entre la Tierra y el Sol, que es de unos 93 millones de millas. Esto significa que el borde interior del cinturón de Kuiper se encuentra aproximadamente a 2.800 millones de millas de distancia del Sol. El borde exterior, a 50 unidades astronómicas, alcanza alrededor de 4.600 millones de millas del Sol. Incluso más allá de esa distancia, hay objetos helados dispersos conectados al cinturón que viajan mucho más lejos, alcanzando las 70, 80 o incluso 100 unidades astronómicas desde el Sol. Estas distancias son tan enormes que son difíciles de comprender totalmente para la mente humana. La experiencia cotidiana no ofrece a las personas una forma real de imaginar escalas tan grandes. Una persona que viajara hacia el cinturón de Kuiper, a una velocidad normal de conducción en carretera, pasaría miles de años moviéndose a través del espacio vacío antes de alcanzar siquiera su límite interior. Llegar a las regiones más lejanas requeriría varios miles de años más de viaje continuo. Durante ese viaje, el viajero se movería a través de un vacío gélido casi sin luz, excepto por las estrellas distantes. La parte más sorprendente no es solo la distancia implicada, sino cuánto más grande se vuelve el sistema solar una vez que se incluye el cinturón de Kuiper. La región planetaria familiar ocupa una porción mucho más pequeña del dominio del Sol de lo que la mayoría de la gente cree. Mercurio orbita muy cerca del Sol a aproximadamente 1/3 de una unidad astronómica. Venus circula a unas 7/10 de una unidad astronómica. La Tierra orbita a una unidad astronómica, mientras que Marte viaja aproximadamente una unidad astronómica y media. Júpiter se encuentra a unas 5.2 unidades astronómicas del Sol. Saturno orbita a unas 9.5 unidades astronómicas. Urano circula a algo más de 19 unidades astronómicas, y Neptuno viaja a unas 30 unidades astronómicas del Sol. Todos los planetas principales juntos ocupan una región que se extiende unas 30 unidades astronómicas hacia afuera desde el Sol. Esta es la parte del sistema solar que se muestra más comúnmente en libros, documentales, modelos de aula y misiones espaciales. Sin embargo, más allá de Neptuno, el cinturón de Kuiper, por sí solo, se extiende otras 20 unidades astronómicas más hacia afuera. Esa región adicional representa una extensión masiva del sistema solar, llena de objetos de los que mucha gente rara vez oye hablar en detalle. Cuando los astrónomos también incluyen los objetos del disco disperso conectados al cinturón de Kuiper, la región helada exterior se vuelve aún más grande. Estos cuerpos dispersos siguen órbitas alargadas e inusuales que pueden llevarlos increíblemente lejos del Sol. Algunos viajan a distancias superiores a las 100 unidades astronómicas.
La zona exterior helada, por tanto, se extiende por una región al menos tan grande como todo el sistema planetario y posiblemente mucho mayor. Los planetas, lunas y anillos que dominan la atención popular ocupan solo una porción interior más pequeña del vasto territorio circundante del Sol. El cinturón de Kuiper no es una región vacía. Contiene innumerables cuerpos helados sobrantes de la formación temprana del sistema solar. Muchos de estos objetos son mezclas de agua congelada, metano, amoníaco y otros hielos combinados con roca y polvo. Algunos son relativamente pequeños, mientras que otros tienen cientos de millas de ancho. Plutón, antes considerado el 9º planeta, se entiende ahora como uno de los objetos más grandes conocidos del cinturón de Kuiper, en lugar de un mundo solitario, aislado, más allá de Neptuno. El descubrimiento del cinturón de Kuiper requirió décadas de paciente investigación científica. La idea en sí comenzó mucho antes de que los astrónomos confirmaran realmente que la región existía. Durante la década de 1950, los astrónomos empezaron a considerar la posibilidad de que una gran colección de material helado pudiera orbitar más allá de Neptuno. En 1951, el astrónomo holandés-estadounidense Gerard Kuiper sugirió que tal vez existió material en el sistema solar exterior, aunque creía que gran parte de él ya se habría dispersado con el tiempo. Alrededor del mismo período, el astrónomo irlandés Kenneth Edgeworth también propuso que pequeños cuerpos helados podrían existir en el espacio distante más allá de Neptuno. Debido a estas contribuciones, la región se llama a veces Cinturón de Edgeworth-Kuiper. Durante muchas décadas, sin embargo, el cinturón de Kuiper siguió siendo solo una idea teórica. Plutón, descubierto en 1930, era el único objeto conocido que orbitaba más allá de Neptuno. Los astrónomos clasificaron a Plutón como el 9º planeta y lo vieron como un cuerpo solitario en el borde del sistema solar. Algunos científicos sospechaban que Plutón podría pertenecer a una población mucho mayor de objetos helados distantes, pero ningún telescopio en ese momento podía proporcionar pruebas claras. El desafío de encontrar objetos del cinturón de Kuiper fue extremadamente difícil. Estos cuerpos son oscuros, fríos y están muy lejos del Sol. Debido a que reciben tan poca luz solar, reflejan solo cantidades tenues de luz de regreso al espacio. Incluso los objetos grandes aparecen como diminutos puntos tenues apenas visibles contra las estrellas de fondo. Detectarlos requirió instrumentos muy sensibles y largos periodos de observación cuidadosa. En 1987, los astrónomos David Jewitt y Jane Lu comenzaron una búsqueda dedicada de objetos distantes más allá de Neptuno mientras trabajaban en la Universidad de Hawái. Utilizando telescopios en Mauna Kea, examinaron pequeñas secciones del cielo nocturno una y otra vez, buscando puntos tenues en movimiento entre las estrellas. Su trabajo exigía una paciencia extraordinaria. Los objetos que esperaban detectar eran millones de veces más tenues de lo que el ojo humano podía ver sin un telescopio. Los astrónomos tenían que tomar imágenes profundas del cielo y comparar fotografías capturadas con horas o días de diferencia. Un punto de luz en movimiento indicaba un objeto orbitando al Sol mucho más allá de Neptuno. Un punto estacionario era simplemente una estrella o galaxia distante. Noche tras noche y año tras año, continuaron escaneando el cielo. El proceso era lento y agotador. Muchas observaciones no mostraron nada inusual en absoluto. El sistema solar exterior distante permaneció en silencio y difícil de explorar, y durante mucho tiempo la búsqueda no produjo descubrimientos confirmados. Durante muchos años, los científicos creyeron que la parte exterior del sistema solar estaba casi completamente vacía. Esta idea coincidía con lo que la mayoría de los astrónomos esperaba encontrar. Las búsquedas con telescopios
continuaron año tras año, pero no aparecía nada nuevo. Pasaron 5 largos años de observaciones sin ningún descubrimiento importante. La región distante más allá de Neptuno parecía oscura, silenciosa y casi sin vida. Entonces, durante la noche del 30 de agosto de 1992, todo cambió. Los astrónomos finalmente detectaron un objeto diminuto y extremadamente tenue, escondido en las profundidades de la oscuridad del sistema solar exterior. El objeto era tan tenue que apenas podía verse incluso en imágenes telescópicas de larga exposición. Un examen cuidadoso mostró que se movía lentamente contra las estrellas de fondo, exactamente a la velocidad que los científicos esperaban para un objeto que orbitara muy lejos del Sol, a una distancia de unas 44 unidades astronómicas. El descubrimiento atrajo la atención de inmediato porque el objeto no coincidía con nada conocido. No era un asteroide de las regiones interiores del sistema solar. No era un cometa que viajara hacia el interior del Sol. No era un planeta, y no era una luna orbitando otro mundo. En cambio, pertenecía a una categoría completamente nueva de cuerpos helados distantes. Lo más importante es que estaba localizado exactamente donde los astrónomos habían predicho que debería existir el cinturón de Kuiper. El objeto recibió el nombre oficial de 1992 QB1. Ese descubrimiento cambió la comprensión del sistema solar exterior casi de la noche a la mañana. Poco después, David Jewitt y Jane Lu identificaron otro objeto distante. Luego encontraron otro después de ese. Más astrónomos se interesaron y comenzaron a buscar en la misma región con sus propios telescopios y programas de observación. Durante los años siguientes, la tecnología mejoró rápidamente. Las nuevas cámaras CCD se volvieron mucho más sensibles a la luz tenue. Los telescopios más grandes permitieron a los científicos mirar más profundamente en el espacio que nunca antes. Proyectos de sondeo dedicados escanearon cuidadosamente los cielos noche tras noche. A medida que aumentaron las observaciones, más y más objetos distantes comenzaron a aparecer en los datos. Se descubrieron cientos de diminutos mundos helados mucho más allá de Neptuno. Cada uno parecía un tenue punto de luz, moviéndose muy lentamente a través de la fría oscuridad del sistema solar exterior. Lo que antes había existido solo como una teoría científica se convirtió ahora en una realidad innegable. El cinturón de Kuiper era real y contenía una población enorme de objetos congelados que habían permanecido invisibles durante toda la historia de la astronomía. Hoy en día, los astrónomos han catalogado oficialmente más de 3.000 objetos del cinturón de Kuiper. Los científicos creen que este número representa solo una pequeña fracción de lo que realmente existe allí. Las estimaciones sugieren que la región puede contener cientos de millones de objetos de más de 1 kilómetro de ancho. Los modelos informáticos también indican que podría haber más de 100.000 objetos con diámetros superiores a los 100 kilómetros. El cinturón de Kuiper no es una pequeña colección de rocas heladas dispersas. Es una de las regiones estructurales más grandes y concurridas del sistema solar. Se cree que el número total de objetos individuales allí es mayor que el número que se encuentra en el cinturón de asteroides situado entre Marte y Júpiter. La región misma se extiende a través de un volumen enorme de espacio mucho más allá de la órbita de Neptuno. Incluso con su importancia, el cinturón de Kuiper sigue siendo desconocido para muchas personas. Cuando la mayoría de los individuos piensa en la estructura del sistema solar, suelen mencionar los planetas interiores, el cinturón de asteroides y los planetas gigantes exteriores. Después de eso, su imagen mental a menudo termina. El cinturón de Kuiper rara vez aparece en la imaginación pública, a pesar de que los científicos lo reconocen plenamente como una parte principal del sistema solar. Existe en una región distante
en la que mucha gente rara vez piensa al imaginar el lugar de la humanidad en el espacio. El cinturón de Kuiper también es muy diferente del cinturón de asteroides en varios aspectos importantes. Sus objetos están hechos en gran parte de materiales congelados como hielo, metano, amoníaco y otros compuestos que solo pueden sobrevivir en condiciones de frío extremo. Las temperaturas en esta región distante son increíblemente bajas, porque la luz solar se debilita a tal distancia del Sol. El cinturón de Kuiper también preserva material antiguo sobrante de la formación del propio sistema solar. Muchos científicos estudian estos objetos distantes porque pueden contener información sobre las etapas más tempranas de la formación planetaria hace miles de millones de años. El cinturón de asteroides se encuentra entre las órbitas de Marte y Júpiter a una distancia de aproximadamente 2 a 3.3 unidades astronómicas del Sol. Esta región contiene innumerables cuerpos rocosos y metálicos que se mueven alrededor del Sol en sus propios caminos separados. La mayoría de los asteroides están hechos de minerales de silicato, hierro, níquel y otros materiales pesados que pueden permanecer estables en las condiciones más cálidas que se encuentran en la parte interior del sistema solar. El objeto más grande en el cinturón de asteroides es Ceres, que mide unos 940 kilómetros de ancho. Los científicos lo clasificaron una vez como un asteroide normal, pero más tarde lo situaron en la categoría de planetas enanos debido a su tamaño y forma. Aunque el cinturón de asteroides se muestra a menudo en películas e ilustraciones como una región abarrotada y densamente empaquetada con rocas gigantes, el cinturón de asteroides real está extremadamente disperso. La masa total combinada de todos los objetos del cinturón es de solo un 4% de la masa de la Luna de la Tierra. La mayor parte del cinturón es espacio vacío, con vastas distancias que separan un objeto de otro. Mucho más allá de esta región se encuentra el cinturón de Kuiper, que es muy diferente del cinturón de asteroides. En lugar de estar dominado principalmente por roca y metal, el cinturón de Kuiper contiene objetos hechos en gran parte de sustancias congeladas. Estas incluyen hielo de agua, hielo de metano, hielo de amoníaco, hielo de nitrógeno e hielo de monóxido de carbono. Tales materiales pueden permanecer congelados solo en el entorno extremadamente frío más allá de Neptuno, donde la luz solar es muy débil y las temperaturas son increíblemente bajas. Las temperaturas superficiales en los objetos del cinturón de Kuiper suelen rondar los menos 220 a menos 240 grados Celsius. Bajo tales condiciones, las sustancias que normalmente existirían como gases o líquidos más cerca del Sol se congelan en formas sólidas. El metano, conocido en la Tierra como gas natural, se endurece en hielo. El nitrógeno, que forma la mayor parte de la atmósfera terrestre, se congela en un material sólido pálido. El monóxido de carbono también se congela y forma capas cristalinas heladas a través de las superficies de estos cuerpos distantes. Estos materiales congelados no son detalles pequeños o sin importancia. Son una de las características definitorias del cinturón de Kuiper y una de las principales razones por las que los científicos estudian esta región distante tan de cerca. Los hielos preservados allí son restos antiguos de la formación del propio sistema solar. Hace unos 4.500 millones de años, el joven Sol estaba rodeado por una enorme nube giratoria de gas y polvo llamada nebulosa solar. En las regiones interiores más calientes cerca del Sol, solo los materiales rocosos y metálicos pudieron enfriarse y formar granos sólidos. Durante largos periodos de tiempo, esos granos colisionaron, se unieron y finalmente formaron los planetas rocosos como Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Más lejos del Sol, las temperaturas se volvieron lo suficientemente frías como para que se formaran sustancias congeladas junto con la roca y el metal. Más allá de una región conocida como la línea de congelación, el hielo podía existir permanentemente, permitiendo que cantidades mucho mayores de material se agruparan. En estas regiones exteriores más frías
se formaron los planetas gigantes Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Sus núcleos sólidos atrajeron enormes cantidades de gas hidrógeno y helio, lo que les permitió crecer hasta convertirse en mundos masivos. No todo el material del sistema solar exterior llegó a formar parte de los planetas. Más allá de Neptuno, la cantidad de material en la nebulosa solar estaba demasiado dispersa y el movimiento orbital era demasiado lento para que otro planeta gigante se formara por completo. En su lugar, muchos cuerpos congelados más pequeños permanecieron separados. Estos objetos continuaron orbitando el Sol individualmente en las regiones exteriores distantes del sistema solar. Estos son los objetos del cinturón de Kuiper. Son piezas antiguas de material que quedaron atrás del proceso de formación planetaria, fragmentos que nunca llegaron a formar parte de un planeta grande. Debido a esto, los objetos del cinturón de Kuiper son extremadamente importantes para la ciencia planetaria. Su gran distancia del Sol y sus condiciones de congelación permanente los han preservado en un estado que permanece cercano a su forma original de hace miles de millones de años. Los científicos los estudian porque contienen información valiosa sobre la composición química y las condiciones físicas que existieron durante las etapas más tempranas del sistema solar. Mientras que los planetas cambiaron con el tiempo a través de la actividad geológica, los impactos y la evolución atmosférica, muchos objetos del cinturón de Kuiper permanecieron prácticamente inalterados en el frío profundo del espacio. La historia del cinturón de Kuiper, sin embargo, no es simple ni está completamente libre de perturbaciones. La región no permaneció perfectamente quieta después de que se formó el sistema solar. Los planetas gigantes, especialmente Neptuno, influyeron fuertemente en la estructura del cinturón de Kuiper a través de la gravedad. Durante la historia temprana del sistema solar, los planetas gigantes no orbitaban en las mismas posiciones que ocupan hoy. Sus órbitas se desplazaron con el tiempo. Júpiter se acercó ligeramente al Sol, mientras que Saturno, Urano y Neptuno se alejaron gradualmente hacia afuera. Neptuno experimentó un movimiento hacia afuera especialmente grande. A medida que Neptuno viajaba hacia afuera a través del sistema solar exterior, su gravedad afectó a un número enorme de cuerpos helados. Algunos objetos fueron empujados hacia el interior, hacia el Sol, otros fueron lanzados más hacia afuera, y muchos quedaron atrapados en disposiciones orbitales estables conocidas como resonancias. Una resonancia ocurre cuando dos objetos en órbita se influyen repetidamente a través de la gravedad, porque sus períodos orbitales siguen una relación matemática simple. Una de las resonancias más importantes en el cinturón de Kuiper es la resonancia de 2 a 3 con Neptuno. En esta disposición, un objeto completa 2 órbitas alrededor del Sol durante el mismo tiempo que Neptuno completa 3. Esta relación gravitatoria repetitiva ayuda a mantener estable la órbita del objeto y evita encuentros cercanos peligrosos con Neptuno. El objeto más famoso en esta resonancia es Plutón. Plutón es solo un miembro de un grupo mucho más grande. Cientos de otros cuerpos helados comparten el mismo patrón orbital. Los científicos llaman a estos objetos plutinos y forman una de las principales poblaciones dentro del cinturón de Kuiper. También existen otros grupos de objetos del cinturón de Kuiper. Una población importante se llama cinturón de Kuiper clásico, a menudo referido como el cinturón clásico frío. Estos objetos viajan en órbitas relativamente circulares con solo pequeñas inclinaciones orbitales y se encuentran aproximadamente entre las 42 y las 47 unidades astronómicas del Sol. Muchos científicos creen que estos objetos escaparon de la mayor parte de la perturbación gravitatoria de Neptuno y han permanecido en trayectorias orbitales casi iguales desde la historia temprana del sistema solar. Otra población se conoce como la población clásica caliente. Estos objetos existen a distancias similares del Sol,
pero viajan en trayectorias orbitales más inclinadas y estiradas. Sus movimientos inusuales sugieren que fueron fuertemente afectados por interacciones gravitatorias durante el periodo en que los planetas gigantes estaban migrando a través del sistema solar. Más allá del cinturón de asteroides principal, hay una región conocida como el disco disperso. Contiene muchos objetos helados que se mueven alrededor del Sol en trayectorias que están muy estiradas y son desiguales. Estas trayectorias pueden llevar a los objetos desde unas 30 unidades astronómicas de distancia del Sol hasta varios cientos de unidades astronómicas de distancia del Sol. Estos objetos fueron empujados hacia afuera tras interacciones gravitatorias cercanas con Neptuno. Tras estas interacciones, ahora existen en una región del espacio amplia y extendida que se prolonga más allá de la estructura principal de la población de cuerpos pequeños exteriores y también se mezcla con regiones cercanas. Algunos científicos incluyen estos objetos del disco disperso dentro del grupo más amplio asociado con el cinturón de Kuiper. Otros científicos los describen como un grupo separado de objetos. La división exacta entre estas categorías sigue en discusión, mientras que la disposición física en el espacio muestra una gran dispersión de cuerpos helados influenciados por fuerzas gravitatorias a largo plazo. La parte exterior del sistema solar contiene muchas capas de objetos helados que han sido moldeados por largos periodos de interacciones gravitatorias. El movimiento de Neptuno desempeña un papel central en la formación de esta región. Cuando Neptuno se desplazó durante el desarrollo temprano del sistema solar, sus efectos gravitatorios influyeron en la distribución de los pequeños cuerpos helados. Su presencia gravitatoria continua sigue afectando sus órbitas en la actualidad. La estructura de la región del cinturón de Kuiper muestra un límite interior nítido que se localiza cerca de la trayectoria orbital de Neptuno, y este límite está relacionado con cómo se disponen los objetos en esa región. El movimiento y la influencia gravitatoria de Neptuno afectaron a cómo se formaron los diferentes patrones orbitales en la región del cinturón de Kuiper. Ciertas relaciones orbitales conocidas como resonancias existen debido a esta influencia, y grupos de objetos se separan en diferentes patrones orbitales como resultado de interacciones gravitatorias a largo plazo. La disposición de estos objetos indica que el sistema solar exterior pasó por cambios importantes durante su historia temprana, incluyendo movimientos y desplazamientos en las posiciones de los planetas y los cuerpos más pequeños. Los objetos en la región del cinturón de Kuiper preservan información sobre estos cambios tempranos a través de sus trayectorias orbitales y agrupaciones. Algunos objetos comparten características orbitales similares, mientras que otros ocupan regiones con menos cuerpos, y estos patrones reflejan efectos gravitatorios a largo plazo que ocurrieron durante miles de millones de años. Las observaciones de telescopios, los datos de naves espaciales y los modelos informáticos apoyan la existencia y estructura de esta región. A pesar de su tamaño e importancia, la región del cinturón de Kuiper no suele mostrarse de forma detallada en muchos diagramas educativos. Muchas representaciones del sistema solar reducen las distancias y simplifican las regiones exteriores, poniendo a menudo énfasis en los planetas y terminando cerca de la órbita de Neptuno. Cuando se incluye el cinturón de Kuiper, a menudo se muestra con detalles limitados en el borde exterior de los diagramas, sin una representación completa de su extensión y estructura. Cuando se utilizan representaciones a escala, los planetas interiores aparecen agrupados en una región central, mientras que la región del cinturón de Kuiper se extiende hacia afuera a través de un área amplia, llena de muchos cuerpos helados pequeños. Esta representación cambia la forma en que se muestra la estructura exterior del sistema solar en material educativo y modelos visuales. Solo una nave espacial ha llevado a cabo un estudio científico de corto alcance dentro de la región del cinturón de Kuiper hasta el momento presente. Esa única misión espacial que alcanzó la región del cinturón de Kuiper para un estudio científico de corto alcance es la New Horizons. Tras su sobrevuelo de Plutón y sus objetos circundantes,
continuó moviéndose hacia afuera en el distante sistema solar exterior, y más tarde observó un pequeño objeto del cinturón de Kuiper conocido como Arrokoth, proporcionando mediciones directas de material que nunca se había estudiado de cerca antes. La mayor parte del conocimiento sobre el cinturón de Kuiper aún proviene de telescopios terrestres y observatorios espaciales que detectan la luz solar reflejada de objetos extremadamente distantes. Estas observaciones permiten a los científicos medir las trayectorias orbitales, estimar los tamaños y estudiar cómo se distribuyen los objetos en diferentes regiones. Luego se utilizan modelos informáticos para conectar estas observaciones con los efectos gravitatorios a largo plazo de los planetas, especialmente de Neptuno, que continúa influyendo en el movimiento de muchos objetos en esa región exterior. El cinturón de Kuiper contiene muchos grupos orbitales diferentes que se mueven en patrones moldeados por interacciones gravitatorias durante periodos de tiempo muy largos. Algunos objetos permanecen en trayectorias estables, mientras que otros se desplazan gradualmente debido a pequeñas perturbaciones repetidas. Estas diferencias crean una amplia gama de comportamientos orbitales en toda la región, con objetos dispersos a muchas distancias y ángulos alrededor del Sol. El sistema solar exterior también contiene objetos que se mueven incluso más lejos que las regiones del cinturón de Kuiper y el disco disperso. Estos cuerpos distantes son difíciles de observar directamente porque reflejan muy poca luz solar y se mueven extremadamente despacio desde la perspectiva de la Tierra. Su existencia se infiere principalmente a través de cálculos orbitales y mediciones indirectas en lugar de imágenes directas. La estructura del cinturón de Kuiper continúa refinándose a medida que nuevos sondeos detectan objetos adicionales y mejoran la precisión del seguimiento orbital. Cada objeto recién observado añade más detalle al patrón de distribución general, mostrando cuán compleja se vuelve la disposición de los cuerpos helados a grandes distancias del Sol. La nave espacial New Horizons de la NASA fue lanzada en el año 2006. Viajó por el espacio durante muchos años y llegó a Plutón en el año 2015. Después de eso, continuó su viaje y en el año 2019 pasó cerca de un pequeño objeto en el cinturón de Kuiper conocido como Arrokoth. Estos dos sobrevuelos representan la única exploración directa que se ha llevado a cabo en esa región distante del sistema solar, que se extiende a través de distancias de miles de millones de millas. Ninguna nave espacial ha entrado en órbita alrededor de ningún objeto del cinturón de Kuiper. Ningún módulo de aterrizaje ha hecho contacto con la superficie de ninguno de estos objetos. No se ha desplegado ningún rover para moverse por ellos. La exploración de esta región se ha limitado a breves pasos durante trayectorias de alta velocidad. Las observaciones de los objetos del cinturón de Kuiper desde la Tierra y desde telescopios espaciales enfrentan fuertes limitaciones porque estos objetos son extremadamente tenues. Un objeto típico en el cinturón de Kuiper, con un diámetro de 100 kilómetros, refleja cantidades muy pequeñas de luz solar, debido a su gran distancia del Sol. La luz reflejada es unos 10 millones de veces más débil de lo que puede ser detectado por el ojo humano sin ayuda. Detectar tales objetos requiere el uso de grandes telescopios, imágenes de larga exposición y métodos de procesamiento avanzados que separan los puntos de luz de movimiento lento de las estrellas de fondo fijas. Los sondeos actuales y futuros están aumentando la capacidad de detección. El observatorio Vera C. Rubin, en Chile, ha comenzado recientemente a operar y se espera que identifique alrededor de 35.000 objetos adicionales del cinturón de Kuiper durante un período de 10 años, lo que aumentaría el número de objetos conocidos por un factor cercano a 10. Incluso con este aumento, una gran parte del cinturón de Kuiper no se detecta mediante la observación. La región espacial total del cinturón de Kuiper se extiende aproximadamente desde las 30 unidades astronómicas hasta las 50 unidades astronómicas del Sol, y forma una amplia estructura tridimensional
que rodea el sistema solar exterior. El volumen de espacio contenido dentro de la trayectoria orbital de la Tierra alrededor del Sol es de aproximadamente 3.4 veces 10 a la potencia de 24 kilómetros cúbicos. El volumen de la región del cinturón de Kuiper es de unas 100.000 veces esta cantidad de espacio. La esfera orbital definida por la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol tiene un radio de unos 93 millones de millas, y la luz requiere unos 8 minutos para viajar desde el Sol hasta esta distancia. El cinturón de Kuiper ocupa una región espacial que se extiende mucho más allá de esta escala en todas las direcciones alrededor del Sol. Dentro de esta región, un gran número de objetos se distribuyen a través de distancias extremadamente amplias. El espaciamiento promedio entre los objetos principales del cinturón de Kuiper es del orden de decenas de millones de millas. La distancia entre la Tierra y Marte, en sus posiciones orbitales más cercanas, es de unos 34 millones de millas, lo que es similar en escala a la separación entre algunos objetos vecinos del cinturón de Kuiper. Cada objeto se mueve a través de su propia región extendida de espacio con muy poco material cercano presente. La región general contiene muchos objetos, pero el espaciamiento entre ellos deja la mayor parte del volumen vacío. Las condiciones en esta región no proporcionan estructuras visibles ni puntos de referencia claros para la orientación sin instrumentos. La parte interior del sistema solar contiene el Sol, los planetas y otros cuerpos a distancias relativamente cercanas que permiten la observación visible de múltiples objetos a la vez desde muchos lugares. En la región del cinturón de Kuiper, los objetos individuales están separados por vastas distancias, y cada objeto existe en un entorno aislado de espacio con una interacción limitada con los objetos cercanos. Las conexiones entre estos cuerpos se describen mediante el movimiento orbital y las relaciones gravitatorias en lugar de la proximidad física directa. El cinturón de Kuiper también contiene una variedad de cuerpos helados con diferentes tamaños y características. Algunos de estos objetos tienen diámetros de varios cientos de kilómetros, y unos pocos alcanzan tamaños que se acercan a los de cuerpos planetarios pequeños. Estos objetos preservan información sobre el período de formación temprana del sistema solar, y sus superficies y estructuras internas se estudian mediante observación telescópica y datos de naves espaciales recopilados durante los sobrevuelos. La investigación sobre sus propiedades físicas, composición e historia evolutiva continúa mediante programas de observación en curso y el análisis de datos de misiones. Durante mucho tiempo, Plutón fue presentado como un mundo solitario, listado como el 9º planeta y situado en el extremo lejano del sistema solar conocido. Aparecía como el último objeto nombrado en la secuencia planetaria que incluye a Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. La impresión que se daba era que Plutón estaba solo en el borde, sin nada significativo más allá de él. Esta idea se repitió ampliamente, pero no coincidía con lo que revelaron las observaciones posteriores. A medida que las observaciones astronómicas mejoraron con el tiempo, los científicos empezaron a detectar muchos objetos en la misma región distante donde orbita Plutón. Se descubrió que Plutón formaba parte de una colección mucho mayor de cuerpos helados dispersos por el sistema solar exterior. Es uno de los objetos mejor conocidos en esta región, llamada el cinturón de Kuiper, pero es solo un miembro de una población amplia. No es el objeto más grande allí, y no es único en tamaño o estructura. En cambio, existe entre muchos mundos congelados, repartidos por un área vasta que se extiende a lo largo de miles de millones de millas desde el Sol. El propio Plutón tiene un diámetro de unos 2.370 kilómetros, lo que lo hace más pequeño que la Luna de la Tierra. Su superficie contiene nitrógeno congelado, escarcha de metano e hielo de monóxido de carbono, y estos materiales forman patrones cambiantes que los científicos continúan estudiando. Plutón también tiene 5 lunas conocidas. La mayor de ellas, Caronte, es tan grande en comparación con Plutón que ambos cuerpos se mueven alrededor de un punto compartido en el espacio que se encuentra entre ellos, en lugar
de que uno orbite claramente al otro de la manera habitual. Este movimiento compartido hace que el sistema funcione de una manera estrechamente conectada, donde ambos objetos se influyen mutuamente con fuerza. Plutón no es el único planeta enano en esta región. Eris, descubierto en el año 2005, tiene un diámetro de unos 2.326 kilómetros, lo que lo sitúa muy cerca de Plutón en tamaño. Es ligeramente más masivo que Plutón y sigue una órbita muy estirada. En su punto más cercano, llega a unas 38 unidades astronómicas del Sol, y en el más lejano alcanza casi las 98 unidades astronómicas, extendiéndose profundamente en las regiones exteriores más allá del cinturón de Kuiper principal hacia el disco disperso. Su superficie está cubierta de nitrógeno congelado brillante e hielo de metano, que refleja una gran cantidad de luz solar en comparación con muchos otros objetos distantes. Eris también tiene una luna conocida llamada Dysnomia, que mide unos 600 kilómetros de ancho. El descubrimiento de Eris desempeñó un papel directo en el cambio de la clasificación de Plutón. Cuando se encontró a Eris, quedó claro que si Plutón era considerado un planeta, entonces Eris también tendría que ser considerado uno. En lugar de aumentar el número de planetas, los astrónomos introdujeron una nueva categoría en el año 2006 llamada planetas enanos. Y tanto Plutón como Eris fueron situados en ella. Otro objeto en esta región es Makemake, descubierto en el año 2005. Orbita al Sol a una distancia promedio de unas 45.8 unidades astronómicas y tiene un diámetro de aproximadamente 1.430 kilómetros. Makemake tiene una pequeña luna conocida, identificada en el año 2015 por el telescopio espacial Hubble y a la que se le dio una designación provisional. Su superficie está compuesta principalmente de metano y etano congelados, y el hielo de metano aparece en grandes granos de cristal, lo que sugiere una larga exposición a la débil radiación ultravioleta del Sol distante durante periodos prolongados. Haumea es otro objeto importante en el cinturón de Kuiper, y es inusual en su forma y rotación. Tiene un diámetro máximo medido de unos 2.320 kilómetros, pero no es redondo. Rota muy rápidamente, completando una rotación completa en menos de 4 horas. Este giro extremadamente rápido lo ha estirado hasta darle una forma alargada. Los científicos creen que esta rotación rápida pudo ser causada por una gran colisión en el pasado distante, que también produjo un grupo de objetos helados más pequeños que comparten órbitas similares. Haumea tiene 2 lunas conocidas, llamadas Hiyaka y Namaka. En el año 2017 se descubrió un sistema de anillos alrededor de Haumea, marcando la primera vez que se detectaba un anillo alrededor de un objeto transneptuniano. Quaoar es otro objeto que orbita a unas 43 unidades astronómicas del Sol, con un diámetro de aproximadamente 1.110 kilómetros. Aunque es más pequeño que los planetas enanos más grandes, sigue siendo un cuerpo significativo en esta región. En el año 2022, las observaciones de una ocultación estelar revelaron que Quaoar tiene un anillo situado a unos 4.100 kilómetros de su centro. Este hallazgo fue inesperado, porque el anillo se encuentra más allá del límite de Roche esperado, donde normalmente se espera que el material forme una luna, o se rompa en lugar de permanecer como un anillo. Este descubrimiento planteó preguntas sobre los modelos existentes de cómo se comportan los anillos alrededor de objetos helados distantes. Más tarde, en el año 2025, pruebas adicionales sugirieron que Quaoar también podría tener otra luna, lo que indica que su sistema podría ser más complejo de lo que se entendía anteriormente. Plutón, Eris, Makemake, Haumea y Quaoar representan solo a los miembros más conocidos de una población mucho mayor. Hay muchos cientos de otros objetos del cinturón de Kuiper de más de 200 kilómetros de ancho.
Un número significativo de estos tienen sus propias lunas, y algunos pueden tener superficies hechas de diferentes mezclas de gases congelados y compuestos de hielo. También hay sugerencias de que algunos de estos objetos podrían contener océanos internos bajo sus superficies, mantenidos en forma líquida por pequeñas cantidades de calor generadas por la descomposición radiactiva en sus interiores, aunque esto sigue siendo incierto en la mayoría de los casos. El cinturón de Kuiper contiene más candidatos potenciales a planeta enano que cualquier otra región del sistema solar, y es probable que el número de objetos grandes presentes sea mucho mayor de lo que se ha registrado oficialmente. Esta región más allá de Neptuno contiene un número de cuerpos individuales mucho mayor que el sistema solar interior, que incluye los planetas desde Mercurio hasta Neptuno, junto con un número relativamente menor de planetas enanos y asteroides. La región exterior contiene muchos más objetos individuales en general, que van desde grandes planetas enanos hasta innumerables cuerpos helados más pequeños. Estos objetos no están colocados al azar, sino que fueron moldeados por cambios tempranos en el movimiento de los planetas gigantes durante los primeros 1000 millones de años de la historia del sistema solar. Según el ampliamente discutido modelo de Niza, los planetas gigantes se formaron originalmente más juntos y más cerca del Sol de donde están ahora. Con el tiempo, las interacciones con un gran disco de material sobrante hicieron que los planetas desplazaran sus órbitas. Durante este largo proceso, Neptuno se movió hacia afuera y pasó a través de regiones llenas de objetos helados. A medida que Neptuno se movía, su gravedad afectó a muchos cuerpos de diferentes maneras. Algunos fueron empujados hacia el interior, hacia el sistema solar interior, contribuyendo a períodos de fuertes impactos en planetas y lunas. Otros fueron lanzados hacia afuera en órbitas estiradas e inestables, formando el disco disperso. Algunos objetos fueron capturados en patrones orbitales estables conectados al movimiento de Neptuno, y permanecieron en esas posiciones durante períodos muy largos. Este largo proceso de movimiento e interacción dispersó objetos helados por regiones distantes y moldeó la estructura que se ve hoy en el sistema solar exterior. Antes de que Neptuno cambiara su trayectoria a través del sistema solar exterior, esa región distante contenía un amplio disco hecho de planetesimales helados que se extendía desde unas 15 unidades astronómicas hasta unas 30 unidades astronómicas del Sol. Esta región albergaba una cantidad extremadamente grande de material, llena de innumerables objetos congelados pequeños que habían estado orbitando tranquilamente desde la formación temprana del sistema solar hace unos 4.500 millones de años. Cuando Neptuno se desplazó hacia afuera a través del espacio durante su migración, pasó por este disco y lo perturbó fuertemente. Muchos objetos fueron empujados tan lejos que abandonaron el sistema solar por completo y se movieron hacia el espacio interestelar. Muchos otros fueron enviados hacia el interior, hacia el sistema solar interior, donde colisionaron con planetas y lunas. Estos impactos contribuyeron a cambios superficiales generalizados en varios mundos, incluyendo grandes formaciones de cráteres en la Luna, Mercurio y Marte, que pudieron haber sido producidos por objetos desplazados desde la región helada exterior durante este período de movimiento planetario. Después de este largo período de perturbación, solo permaneció una pequeña porción del material original. El cinturón de Kuiper actual representa lo que queda de aquel disco temprano después de que se eliminara la mayor parte de su masa. Las estimaciones sugieren que ahora contiene solo un pequeño porcentaje del material original que existió allí alguna vez, mientras que el resto se perdió por expulsión, colisión o captura por otros cuerpos. Lo que queda es una población reducida de objetos que se quedaron atrás después del período principal de perturbación y se asentaron en órbitas estables. Esta región contiene objetos que son de origen muy antiguo, pero tienen patrones orbitales que se formaron más tarde. Los materiales mismos se formaron a partir de la nebulosa solar hace unos 4.500 millones de años, pero su estructura orbital actual
se moldeó mucho después, hace unos 4.000 millones de años, durante el período en que Neptuno se movió y el sistema solar experimentó fuertes cambios dinámicos. Las sustancias físicas son antiguas, mientras que sus disposiciones orbitales actuales se establecieron después. La población restante no es uniforme. Contiene varios grupos diferentes, incluyendo la población clásica fría, la población clásica caliente, los objetos resonantes y los objetos del disco disperso. Cada uno de estos grupos refleja una etapa diferente en cómo el movimiento de Neptuno afectó al sistema solar exterior y cómo se redistribuyó el material durante ese tiempo. La población clásica fría es especialmente importante para entender las condiciones tempranas. Estos objetos se mueven en órbitas con baja inclinación y baja excentricidad, principalmente entre unas 42 y 47 unidades astronómicas del Sol. Sus propiedades orbitales indican que probablemente se formaron en su región actual y no fueron fuertemente perturbados durante el movimiento de Neptuno. Sus superficies y estructuras internas preservan material muy temprano del sistema solar con cambios limitados desde su formación. En el año 2019, la nave espacial New Horizons observó un objeto clásico frío, conocido como Arrokoth, durante su sobrevuelo de la región del sistema solar exterior. El objeto tiene una estructura hecha de dos lóbulos redondeados, conectados unidos por una región central estrecha. El lóbulo más grande mide unos 22 kilómetros de ancho, mientras que el lóbulo más pequeño mide unos 14 kilómetros de ancho. La superficie muestra muy pocas marcas de impacto, lo que indica que no ha sido alterada significativamente durante un periodo de tiempo muy largo. El color de la superficie parece consistentemente rojizo, lo que se asocia con la exposición a largo plazo de material helado y rico en sustancias orgánicas a la radiación del espacio durante miles de millones de años. La estructura de este objeto sugiere que no se formó a través de una colisión de alta energía. En cambio, los dos lóbulos parecen haberse unido a velocidades relativas muy bajas, de solo unos pocos metros por segundo, lo suficientemente lentas como para reflejar un proceso de unión muy suave. Esto indica una formación a través del colapso gravitatorio, donde una nube de pequeñas partículas en el sistema solar primitivo se reunió bajo la gravedad, formó regiones densas separadas y finalmente se unió en una estructura conectada, conservando gran parte de su forma original. Este proceso de formación es coherente con el modelo de inestabilidad de flujo, que explica cómo pequeñas partículas sólidas en un disco planetario joven pueden agruparse en regiones densas mediante interacciones con el gas circundante. Cuando estas regiones densas se vuelven lo suficientemente grandes, colapsan bajo su propia gravedad en cuerpos sólidos sin necesidad de que pequeños granos se peguen gradualmente durante largos periodos. Este proceso también puede producir estructuras emparejadas que luego se fusionan en formas conectadas. Las observaciones desde la Tierra sugieren que los objetos con formas similares de dos lóbulos conectados son comunes en esta región. Los cambios de brillo durante la rotación, registrados en mediciones de luz, muestran patrones que coinciden con formas alargadas o de doble lóbulo en muchos casos. Las estimaciones indican que entre el 10% y el 30% de los objetos más pequeños en esta región pueden tener estructuras conectadas similares. En febrero del año 2026, una investigación publicada en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society presentó simulaciones informáticas detalladas de cómo pueden formarse tales estructuras. Las simulaciones mostraron que nubes giratorias de pequeñas partículas rocosas y heladas pueden colapsar bajo la gravedad, dividirse en dos regiones densas y luego entrar en contacto manteniendo su estructura general. Estos modelos produjeron una gama de formas conectadas con diferentes proporciones, coincidiendo con las variaciones observadas entre los objetos de esta región. Hallazgos adicionales continúan añadiendo detalles a la comprensión de cómo se desarrollan estas estructuras
y cómo el material en el sistema solar exterior fue ensamblado y remodelado durante su historia temprana. A principios de 2025, las observaciones realizadas con el telescopio espacial Hubble mostraron que un sistema dentro del cinturón de Kuiper, que ya había sido identificado como dos objetos orbitando entre sí, mostraba un movimiento orbital que sugería la posible presencia de un tercer objeto situado muy cerca de uno de los cuerpos conocidos, lo que dificultaba su separación visual con los instrumentos actuales. Si se confirma esta interpretación, representaría el segundo sistema conocido de tres objetos en esta región. La idea detrás de cómo se forman tales sistemas está vinculada a la hipótesis de la inestabilidad de flujo, que describe cómo el material en el sistema solar primitivo puede agruparse bajo la gravedad para formar múltiples objetos ligados, incluyendo más de dos miembros en un solo sistema, lo que significa que la existencia de sistemas triples se alinearía con ese proceso y sugeriría que pueden existir sistemas similares adicionales que permanecen sin detectar debido a la limitada sensibilidad de observación. Este tipo de hallazgos se relacionan con cómo se estudia el cinturón de Kuiper como una región que contiene muchos tipos diferentes de objetos cuyas propiedades físicas y orbitales reflejan las condiciones del sistema solar primitivo. Las binarias de contacto y los sistemas emparejados se tratan como fuentes de datos individuales, donde su movimiento orbital proporciona información sobre el entorno en el que se formaron. Sus materiales superficiales también se estudian para comprender las condiciones químicas en la región exterior del sistema solar primitivo a diferentes distancias del joven Sol. Esto hace del cinturón de Kuiper una región de registros científicos en lugar de una simple acumulación de objetos distantes, aunque gran parte de ella aún no ha sido analizada por completo. El cinturón de Kuiper también está conectado con objetos que viajan hacia el sistema solar interior. Los cometas de corto periodo, especialmente los clasificados como cometas de la familia de Júpiter, que regresan cerca del Sol en escalas de tiempo de aproximadamente 20 años o menos, están vinculados a esta región. Los ejemplos incluyen el cometa Tempel 1, que fue estudiado durante la misión Deep Impact de la NASA, y el cometa 67-P-Churyumov-Gerasimenko, que fue estudiado en detalle por la nave espacial Rosetta. Muchos cometas de esta categoría siguen trayectorias orbitales que se remontan al cinturón de Kuiper, y su movimiento hacia el sistema solar interior está influenciado por interacciones gravitatorias. Estos objetos se ven afectados durante largos periodos de tiempo por interacciones que involucran a Neptuno, especialmente cuando los objetos cerca del borde interior del cinturón de Kuiper experimentan cambios en sus órbitas que desplazan sus trayectorias hacia afuera o hacia adentro. Tras los cambios iniciales cerca de Neptuno, nuevas interacciones con otros planetas grandes, incluidos Júpiter y Saturno, continúan modificando estas órbitas en escalas de tiempo muy largas, reduciendo gradualmente la distancia de máximo acercamiento al Sol para algunos objetos. A medida que se acercan al sistema solar interior, el aumento de la energía solar hace que los materiales superficiales congelados cambien de estado directamente de sólido a gas, liberando polvo y gas al espacio y formando una actividad visible alrededor del objeto. Durante largos periodos de tiempo, estos objetos permanecen en entornos de muy baja temperatura en el sistema solar exterior, con temperaturas superficiales cercanas a los 230 grados bajo 0 Celsius, mientras sus superficies retienen materiales alterados químicamente formados por la exposición a la radiación. A lo largo de millones de años, los cambios orbitales graduales acercan a Punne algunos de ellos al Sol, donde pequeños aumentos de temperatura comienzan a afectar primero a las sustancias más volátiles, incluyendo el monóxido de carbono y el dióxido de carbono, que pasan de sólido directamente a gas. A medida que la órbita continúa desplazándose hacia el interior, la radiación solar se vuelve más fuerte, afectando a capas más profundas de material y aumentando la liberación de gas a través de fracturas superficiales, lo que produce gas y polvo en expansión alrededor del objeto. A distancias más cercanas al Sol,
la intensidad de la radiación solar se vuelve suficiente para impulsar un flujo de material más fuerte desde la superficie y las capas subsuperficiales. El gas y el polvo escapan a través de múltiples aberturas en la superficie y se dispersan hacia afuera alrededor del objeto, formando una nube circundante. A medida que el objeto continúa a lo largo de su órbita, el movimiento de la radiación solar y del viento solar influye en la distribución de este material, dirigiéndolo lejos del Sol y a lo largo de la trayectoria orbital. Con el tiempo, la exposición repetida a estas condiciones resulta en la pérdida continua de material superficial. El material que se encuentra en los cometas observados hoy preserva características químicas del sistema solar primitivo, incluyendo sustancias que se formaron antes de la formación de la Tierra. Durante períodos anteriores de la historia del sistema solar, especialmente durante fases de intensa actividad de impactos hace unos 4.000 millones de años, objetos originarios del sistema solar exterior fueron transportados hacia el interior debido a cambios en las órbitas planetarias, lo que provocó impactos en la Tierra primitiva. Algunos estudios sugieren que el agua traída a la Tierra pudo haber sido suministrada parcialmente por tales impactos, con comparaciones realizadas entre las proporciones de isótopos de hidrógeno en el material cometario y las encontradas en los océanos de la Tierra, al tiempo que se consideran las contribuciones de otras fuentes como el material de asteroides que contiene agua. El cinturón de Kuiper sigue estando vinculado con el sistema solar interior a través del movimiento de objetos a lo largo de grandes escalas de tiempo, donde el material de esta región distante entra en trayectorias hacia el interior e interactúa con los planetas y el Sol, influyendo en la distribución de agua, gases y compuestos orgánicos en diferentes regiones del sistema solar durante períodos prolongados. La diversidad del cinturón de Kuiper se extiende más allá de sus formas físicas y su movimiento orbital. Los materiales de la superficie de los objetos del cinturón de Kuiper difieren ampliamente según su tamaño, su distancia al Sol y sus cambios orbitales pasados a lo largo del tiempo. Los objetos más grandes, como Plutón, Eris y Makemake, tienen superficies que contienen grandes cantidades de metano, nitrógeno y monóxido de carbono congelados. Estas sustancias congeladas pueden cambiar directamente de sólido a gas y viceversa bajo la radiación solar durante largos ciclos estacionales, lo que permite cambios superficiales lentos incluso a distancias muy grandes del Sol. En Plutón, el nitrógeno congelado se desplaza por la superficie bajo su propio peso a ritmos extremadamente lentos medidos en centímetros por año. Eris tiene una apariencia superficial brillante que puede estar vinculada a la deposición repetida de escarcha de nitrógeno cuando viaja a través de las regiones más frías de su órbita alargada. Los objetos más pequeños de la región suelen tener superficies compuestas principalmente de hielo, de agua mezclado con material orgánico de color rojo oscuro, conocido como tolinas. Las tolinas se forman cuando gases simples como el metano y el nitrógeno se exponen a la radiación ultravioleta y a los rayos cósmicos durante millones de años, produciendo residuos complejos, ricos en carbono, que cubren gradualmente la superficie y le dan una coloración rojiza. Muchos objetos del cinturón de Kuiper aparecen rojos o muy rojos en las observaciones telescópicas, y este material se considera una de las principales explicaciones de esa apariencia. Estas superficies son científicamente importantes porque representan procesos químicos que ocurren sin actividad biológica, donde los compuestos basados en el carbono se forman mediante la acción de la radiación sobre sustancias congeladas simples durante largos periodos de tiempo. La distribución de los colores superficiales entre los objetos del cinturón de Kuiper sigue patrones vinculados a su historia orbital y térmica. Los objetos del grupo clásico frío tienden a tener una coloración roja más fuerte, mientras que los objetos del grupo clásico caliente y de la región del disco disperso tienden a tener tonos más neutros o grises. Esta variación está relacionada con cómo se movieron estos objetos durante su formación y su posterior evolución orbital.
se piensa que los objetos clásicos fríos más rojos han permanecido en su región original con un calentamiento o perturbación limitados, mientras que los objetos más grises experimentaron un movimiento desde regiones más cercanas al Sol, donde las temperaturas más altas pueden haber influido en su química superficial antes de ser reubicados hacia afuera. Algunos objetos muestran composiciones inusuales que no encajan en las categorías comunes. En el año 2018, las observaciones identificaron un objeto del cinturón de Kuiper, etiquetado como 204EW95, con una composición superficial que contenía una alta cantidad de material relacionado con el carbono. Sus datos espectrales sugerían la presencia de compuestos de óxido de hierro y materiales relacionados con el silicato, similares a los encontrados en cuerpos de asteroides ricos en carbono del sistema solar interior. Esto planteó la posibilidad de que se hubiera formado más cerca del Sol y se hubiera movido posteriormente hacia afuera durante los procesos de migración planetaria. El cinturón de Kuiper contiene objetos con una amplia gama de estructuras internas. Algunos pueden ser mezclas de roca y hielo, mantenidas unidas por la gravedad, mientras que otros pueden consistir en colecciones de material débilmente ligadas. Los objetos más grandes pueden tener una separación interna, en capas, con centros rocosos y regiones circundantes ricas en hielo. En algunos casos, el calor interno producido por elementos radiactivos puede permitir la existencia de capas líquidas bajo gruesas capas de hielo, que posiblemente contengan mezclas de agua y amoníaco que permanecen en forma líquida bajo condiciones de presión y calor dentro del objeto. Estas condiciones internas se relacionan con las preguntas sobre si podrían existir entornos químicos capaces de soportar procesos químicos de etapa temprana. El descubrimiento de océanos subsuperficiales en lunas como Europa y Encélado ha ampliado la gama de entornos considerados en este contexto, ya que esas lunas también existen lejos del Sol y mantienen capas líquidas debido al calentamiento interno. Si existen calor interno y capas líquidas similares dentro de los grandes objetos del cinturón de Kuiper, y si esos líquidos interactúan con material rocoso, entonces podrían producirse reacciones químicas que involucren compuestos orgánicos dentro de esas regiones. Ninguna evidencia confirmada muestra actualmente actividad biológica en el cinturón de Kuiper, y esto sigue siendo un área de consideración teórica. Las visiones científicas anteriores, hace aproximadamente 3 décadas, describían los objetos del cinturón de Kuiper como cuerpos congelados inactivos. Observaciones más recientes muestran que estos objetos incluyen composiciones variadas, estructuras internas y procesos químicos que involucran compuestos orgánicos. La región también muestra patrones orbitales que han llevado a propuestas sobre cuerpos grandes adicionales que influyen en el comportamiento gravitatorio. Ciertos objetos distantes del cinturón de Kuiper con órbitas alargadas muestran un agrupamiento en la alineación orbital que no coincide fácilmente con los modelos de distribución aleatoria. Esto ha llevado a la propuesta de un posible cuerpo planetario grande situado mucho más allá de la población principal del cinturón de Kuiper, a distancias de varios cientos de unidades astronómicas. En septiembre de 2025, un análisis publicado en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society sugirió que podría existir un planeta no visto con una masa de al menos 25 veces la de Plutón, basándose en datos de agrupamiento orbital recién analizados. Este objeto no ha sido observado directamente mediante imágenes telescópicas. Algunas interpretaciones de los datos sugieren que el agrupamiento puede ser el resultado de efectos de selección observacional en la forma en que se detectan los objetos tenues y distantes, mientras que otras interpretaciones consideran la influencia gravitatoria de un cuerpo no descubierto como una posible explicación. Los sondeos en curso y futuros, incluidos los planificados con instalaciones de observación a gran escala como el Observatorio Vera Rubin, tienen como objetivo recopilar conjuntos de datos más amplios de los objetos del sistema solar exterior
y sus órbitas. Independientemente de si tal cuerpo planetario existe, el sistema solar exterior sigue estando solo parcialmente cartografiado, y la distribución completa de los objetos no ha sido totalmente catalogada. Muchos patrones orbitales y propiedades estructurales siguen bajo estudio, y es posible que todavía haya grandes objetos presentes, pero aún no detectados. En el año 2015, una nave espacial de masa relativamente pequeña, en comparación con los cuerpos planetarios, pasó a través de la región y devolvió mediciones directas y datos de imágenes del sistema solar exterior, proporcionando nueva información sobre las condiciones superficiales y las propiedades ambientales en esa región distante, con observaciones que continúan siendo analizadas por sus implicaciones sobre la extensión y estructura de la región del cinturón de Kuiper. El 14 de julio del año 2015, la nave espacial conocida como New Horizons, que tenía aproximadamente el tamaño de un piano de cola, completó un viaje que duró unos 9 años y medio y recorrió aproximadamente 3.000 millones de millas para realizar la primera observación cercana de la región del cinturón de Kuiper. Alcanzó Plutón mientras se movía a unos 14 kilómetros por segundo. Esta velocidad era demasiado alta para que pudiera frenar lo suficiente como para entrar en órbita, por lo que el encuentro tuvo que llevarse a cabo como un único sobrevuelo. Durante este sobrevuelo, todos los instrumentos científicos a bordo funcionaron continuamente mientras se recopilaban datos en una corta ventana de tiempo durante el máximo acercamiento, y la información se envió más tarde de vuelta a la Tierra durante un período de más de un año. La distancia más cercana entre la nave espacial y Plutón fue de unos 12.500 kilómetros por encima de la superficie. Una señal de confirmación que mostraba que el sobrevuelo había tenido éxito tardó 4 horas y 25 minutos en llegar al control de la misión en el Laboratorio de Física Aplicada Johns Hopkins, viajando a la velocidad de la luz a través del sistema solar. Los datos devueltos por este encuentro cambiaron la comprensión científica del sistema solar exterior. Antes del sobrevuelo, se esperaba que Plutón apareciera como un mundo frío e inactivo, con un diámetro de unos 2.370 kilómetros y una temperatura superficial cercana a los menos 230 grados Celsius. Se suponía ampliamente que su superficie estaría fuertemente cubierta de cráteres de impacto formados a lo largo de miles de millones de años, y que no mostraría actividad interna porque se consideraba demasiado pequeño, demasiado frío y demasiado distante de fuentes de energía significativas. En cambio, las imágenes revelaron una superficie mucho más compleja. Una de las regiones más notables de Plutón es Tombaugh Regio, una gran área en su hemisferio occidental nombrada en honor a Clyde Tombaugh. Dentro de esta región se encuentra Sputnik Planitia, una cuenca llena de hielo de nitrógeno de unos 1.000 kilómetros de ancho y varios kilómetros de profundidad. Esta región tiene una superficie extremadamente lisa sin cráteres de impacto visibles, lo que indica que la superficie se ha renovado hace relativamente poco tiempo y todavía está siendo modificada. Los científicos descubrieron que Sputnik Planitia es una región activa donde el hielo de nitrógeno no está estacionario. La superficie está dividida en celdas irregulares con forma de polígono, cada una de unos 30 a 40 kilómetros de ancho, separadas por límites poco profundos. Estos patrones están vinculados a un movimiento lento dentro del hielo de nitrógeno, donde el material más cálido asciende desde abajo, se extiende por la superficie, se enfría y luego se hunde de nuevo en los bordes. Esta circulación se repite a lo largo de un periodo de tiempo de unos 500.000 años para un ciclo completo. Alrededor de esta cuenca, el terreno cambia bruscamente a regiones montañosas hechas de hielo de agua. Estas montañas se elevan unos 3 o 4 kilómetros de altura desde el fondo de la cuenca. A las temperaturas extremadamente bajas de Plutón, el hielo de agua se comporta como la roca, formando estructuras sólidas y rígidas que permanecen estables. Estas formaciones bordean la llanura de hielo de nitrógeno
y se yerguen como accidentes geográficos escarpados a lo largo de sus bordes. Otras partes de la superficie de Plutón muestran una complejidad adicional. Regiones de color rojo oscuro cerca del ecuador están cubiertas de tolinas, que son compuestos orgánicos complejos formados cuando la luz ultravioleta descompone el metano y el nitrógeno en la delgada atmósfera. En algunas zonas, largas crestas de hielo de metano se extienden por la superficie, moldeadas por cambios lentos causados por la luz solar que convierte el hielo superficial en gas. Los cráteres de impacto están presentes en muchas regiones, pero a menudo aparecen parcialmente rellenos, suavizados o cortados por fracturas, lo que muestra que procesos posteriores los han modificado. Largas fracturas se extienden por la superficie de Plutón a lo largo de cientos de kilómetros, lo que indica que la capa de hielo exterior ha sido estirada. Una explicación es que puede existir una capa subsuperficial de agua líquida entre el interior rocoso y la capa de hielo exterior. Si esta capa se congela lentamente con el tiempo, se expandiría porque el agua aumenta de volumen cuando se convierte en hielo, ejerciendo presión sobre la capa exterior y creando grandes fracturas. Los modelos térmicos sugieren que un océano subsuperficial de agua líquida, posiblemente mezclada con amoníaco, podría existir todavía hoy. El calor interno generado por la desintegración radiactiva en el núcleo rocoso puede ser suficiente para evitar que parte de esta capa se congele totalmente, mientras que las gruesas capas de hielo que hay sobre ella actúan como aislante contra las condiciones extremadamente frías de la superficie. La atmósfera medida por New Horizons es muy delgada y está compuesta principalmente de nitrógeno, con pequeñas cantidades de metano y monóxido de carbono. Su presión superficial es unas 100.000 veces inferior a la de la atmósfera terrestre. A pesar de esta delgadez, la atmósfera se extiende cientos de kilómetros por encima de la superficie. La nave espacial observó capas de neblina dispuestas en bandas apiladas, visibles cuando la luz solar pasaba a través de la atmósfera. Estas capas de neblina se forman cuando la radiación ultravioleta rompe las moléculas de metano en la alta atmósfera, desencadenando reacciones químicas que crean partículas orgánicas más complejas. Estas partículas caen lentamente hacia la superficie y contribuyen a los depósitos rojizos que se ven por todo Plutón. La atmósfera de Plutón cambia con el tiempo a medida que interactúa con el hielo superficial. El planeta sigue una órbita alrededor del Sol que tarda unos 248 años en completarse. Su distancia al Sol varía desde unas 29.7 unidades astronómicas en el máximo acercamiento hasta unas 49.3 unidades astronómicas en su punto más lejano. Estos cambios hacen que el hielo superficial se convierta en gas durante los períodos más cálidos y vuelva a su forma sólida durante los períodos más fríos, lo que provoca cambios continuos en la densidad atmosférica a lo largo de grandes escalas de tiempo. Caronte, la luna más grande de Plutón, mostró descubrimientos que fueron casi tan complejos y sorprendentes como los encontrados en el propio Plutón. Tiene un diámetro de unos 1.212 kilómetros, lo que la hace algo más de la mitad del tamaño de Plutón. Debido a esto, Plutón y Caronte se comportan más como un sistema emparejado de dos cuerpos grandes que como un planeta claro y su luna pequeña. Plutón y Caronte están bloqueados de tal manera que cada uno muestra siempre la misma cara al otro. Se mueven alrededor de un centro de gravedad compartido una vez cada 6.4 días. Este tipo de bloqueo mutuo no se ve en otros sistemas planeta-luna del sistema solar. Los dos cuerpos se mantienen separados por unos 19.600 kilómetros de espacio mientras orbitan juntos. Las imágenes y los datos de New Horizons mostraron que la superficie de Caronte es muy diferente de la superficie de Plutón. Plutón tiene muchos gases congelados como el nitrógeno y el metano que pueden cambiar de forma y desplazarse por la superficie. Caronte está compuesto principalmente de hielo de agua
que permanece estable en sus condiciones frías. No tiene las capas brillantes de escarcha de nitrógeno y metano que se ven en Plutón. En cambio, su superficie aparece en tonos grises y marrones apagados y muestra muchas marcas de impacto antiguas, lo que sugiere una exposición a largo plazo sin una renovación superficial importante. En el polo norte de Caronte hay una gran región de color rojo oscuro conocida informalmente como Mordor Macula. Una explicación para esta característica involucra material que escapa de la delgada atmósfera de Plutón, especialmente metano. Parte de este metano se desplaza por el espacio entre los dos cuerpos y llega a Caronte. Durante los largos períodos de la noche polar, queda atrapado como hielo en la superficie. Cuando la luz solar regresa después de mucho tiempo, la radiación ultravioleta descompone el metano en sustancias oscuras complejas conocidas como tolinas. A lo largo de períodos muy largos, este proceso acumula una gruesa capa rojiza en los polos, mostrando cambios químicos que ocurren a través del espacio entre los dos mundos. Una estructura importante en Caronte es un gran sistema de cañones que se extiende por su región central. Este sistema se prolonga durante más de 1000 kilómetros y alcanza profundidades de hasta 9 kilómetros. En la Tierra, el Gran Cañón alcanza una profundidad de aproximadamente 1.88 kilómetros, lo que muestra lo profundo que es el sistema de Caronte en relación con su tamaño. Esta característica sugiere que la capa exterior de Caronte fue estirada fuertemente en el pasado. Una explicación es que Caronte tuvo una vez un océano subsuperficial que más tarde se congeló. Al expandirse el agua interna durante la congelación, habría ejercido presión sobre la corteza exterior y habría hecho que se agrietara y se partiera, formando el sistema de cañones. La evidencia de Plutón y Caronte juntos sugiere que ambos cuerpos pueden haber contenido una vez, o pueden contener todavía, agua líquida bajo sus superficies heladas. Estos objetos existen en una región del espacio donde las temperaturas son extremadamente bajas y la luz solar es muy débil. A pesar de esto, el calor interno generado por la lenta desintegración de elementos radiactivos dentro del material rocoso puede ser suficiente para mantener el agua en estado líquido durante largos periodos. Esta idea plantea la posibilidad de que existan condiciones similares en muchos otros objetos del cinturón de Kuiper. Muchos otros objetos del cinturón de Kuiper son similares en tamaño a Plutón y Caronte. Si incluso un pequeño número de ellos también tiene calentamiento interno y capas subsuperficiales, el sistema solar exterior podría contener muchos más lugares donde existe agua líquida de lo que se esperaba anteriormente. Las observaciones de New Horizons mostraron que los objetos del cinturón de Kuiper no son todos cuerpos inactivos o inalterados. Plutón y Caronte muestran signos de procesos activos internos y superficiales. Contienen características tales como hielo en movimiento, fracturas superficiales, reacciones químicas atmosféricas y posibles océanos subterráneos. Estas características son sorprendentes porque existen muy lejos del Sol, a unas 40 unidades astronómicas de distancia, donde los niveles de energía son extremadamente bajos. Esto sugiere que la actividad geológica puede continuar bajo condiciones que antes se pensaba que eran demasiado frías para tales procesos. Unos 3 años y medio después del encuentro con Plutón, New Horizons continuó su misión y alcanzó otro objeto en el cinturón de Kuiper. El primer día de enero del año 2019, la nave espacial pasó cerca de un pequeño objeto, llamado 486958 Arrokoth, anteriormente conocido como Ultima Thule. Este objeto orbita en la región clásica fría del cinturón de Kuiper, a unas 44 unidades astronómicas del Sol. Arrokoth mide unos 36 kilómetros de largo y tiene una forma compuesta por 2 lóbulos conectados unidos por una región estrecha. Esto lo convierte en el primer objeto binario de contacto observado de cerca en el espacio. Un lóbulo es más grande y el otro es más pequeño,
y juntos forman un único cuerpo conectado. A diferencia de Plutón, Arrokoth no muestra signos de calentamiento interno ni de actividad geológica. Parece estar en un estado muy estable, conservando su estructura original de cuando se formó. Su superficie muestra pocos cambios con el tiempo y ha permanecido prácticamente inalterada desde su creación. Representa un objeto que ha permanecido en su condición original sin modificaciones internas o externas significativas. Las imágenes mostraron que ambos lóbulos son aplanados en lugar de redondos. Uno tiene una forma ancha y gruesa, mientras que el otro es más pequeño y desigual. Este aplanamiento no se esperaba basándose en los modelos de formación anteriores. Sugiere que la rotación durante la formación o los cambios superficiales posteriores durante largos periodos pueden haber influido en su forma después de que las dos partes se unieran. La superficie de Arrokoth también mostró muy pocos cráteres de impacto pequeños. En la mayoría de las regiones del sistema solar, los cráteres pequeños son comunes porque los impactos pequeños ocurren con más frecuencia que los grandes. La suavidad de la superficie de Arrokoth a escalas pequeñas sugiere o bien que existen menos objetos pequeños en esta región de lo esperado, o bien que los cráteres pequeños son eliminados o escondidos con el tiempo por algún proceso. En general, Arrokoth parece ser un objeto que se formó suavemente y ha permanecido prácticamente inalterado durante muchísimo tiempo. No muestra signos de calor interno, actividad geológica fuerte o perturbación importante. Continúa moviéndose a través del cinturón de Kuiper clásico frío en un estado estable y preservado. Para los científicos que estudian la formación del sistema solar, Arrokoth proporciona evidencia directa sobre cómo pudieron formarse los cuerpos pequeños en la región exterior. Apoya la idea de que tales objetos pueden formarse a través de la acumulación gradual y el colapso de material en el espacio en lugar de hacerlo a través de colisiones violentas. Las condiciones en el cinturón de Kuiper clásico frío, tal como muestra Arrokoth, parecen ser muy tranquilas. Los objetos en esta región están muy separados y se mueven lentamente unos respecto a otros. Debido a esto, las colisiones son raras y las estructuras frágiles pueden permanecer intactas durante periodos de tiempo extremadamente largos. Esto hace de la región uno de los entornos más estables del sistema solar exterior. Mientras New Horizons continuaba su viaje más allá de Arrokoth, transportaba un instrumento de detección de polvo diseñado para medir partículas diminutas en el espacio. Este instrumento, conocido como el Venetia Burney Student Dust Counter, registra los impactos de granos de polvo microscópicos que golpean la nave espacial durante su trayecto. Estas partículas de polvo provienen principalmente de colisiones entre objetos más grandes del cinturón de Kuiper y de material perturbado por el polvo interestelar entrante. Al medir con qué frecuencia se detectan estas partículas, los científicos pueden estimar cuánto material existe en diferentes partes del sistema solar exterior. El instrumento continuó recopilando datos a medida que la nave espacial se alejaba más del Sol, extendiendo las mediciones más allá de los objetivos principales de sobrevuelo. La región principal del cinturón de Kuiper, donde se concentran la mayoría de los objetos conocidos, se encuentra entre unas 30 y 50 unidades astronómicas del Sol. Más allá de las 50 unidades astronómicas, el número de objetos conocidos del cinturón de Kuiper disminuye rápidamente. Las observaciones realizadas desde la Tierra muestran que se detectan menos objetos a medida que aumenta la distancia. Los modelos científicos habían sugerido que, a medida que la nave espacial New Horizons se alejara más allá de las 50 unidades astronómicas, estaría abandonando la parte más densa del cinturón de Kuiper y entrando en una región con muchos menos objetos. Estos modelos también sugerían que el polvo en el espacio, que se crea cuando los objetos colisionan, se volvería menos común a medida que disminuyera el número de objetos, por lo que la nave espacial registraría gradualmente menos impactos de polvo al moverse hacia afuera. Esta expectativa era importante,
porque estaba ligada a la idea de que el cinturón de Kuiper tiene un límite exterior claro, cerca de las 50 unidades astronómicas. Si los niveles de polvo caían según lo previsto, apoyaría la idea de que el cinturón termina de una manera definida, coincidiendo con las teorías que conectan su estructura con el movimiento pasado de Neptuno, que moldeó la distribución de los cuerpos helados en el sistema solar exterior. También implicaría que más allá de esta región se encuentra un espacio mucho más vacío entre el cinturón de Kuiper y la distante, y todavía hipotética, nube de Oort. Sin embargo, las mediciones del detector de polvo de New Horizons no coincidieron con estas predicciones. En lugar de mostrar un descenso constante, el instrumento registró niveles de polvo más altos de lo esperado. Entre las 45 y las 55 unidades astronómicas del Sol, las lecturas de polvo se mantuvieron elevadas. Esto sugería que se estaban produciendo más colisiones en esa región de lo que el número conocido de objetos podía explicar. La disminución esperada en las señales de polvo no ocurrió. Los datos continuaron sin la reducción prevista. Esto indicaba que algo seguía produciendo polvo en una región donde los modelos predecían que debería existir muy poco material. Un estudio publicado en la revista Astrophysical Journal Letters a principios de 2024 presentó dos posibilidades principales. Una posibilidad es que el cinturón de Kuiper se extienda mucho más hacia afuera de lo que sugieren los modelos actuales, lo que significa que la población de objetos helados no cae bruscamente cerca de las 50 unidades astronómicas, sino que continúa a niveles significativos más allá de esa distancia. Otra posibilidad es que exista un segundo grupo de objetos helados, previamente desconocido, más allá del cinturón de Kuiper clásico, formando una estructura exterior separada que produce polvo a través de colisiones entre sus miembros. Ambas posibilidades cambian la forma en que se entiende el sistema solar exterior. Si el cinturón se extiende más allá, entonces la región exterior contiene más material del estimado anteriormente. Si hay una segunda población, entonces la estructura del sistema solar exterior incluye más de un grupo distinto de cuerpos helados distantes. Estas interpretaciones no encajan con los modelos establecidos desde hace tiempo que se han utilizado durante décadas para describir esta región. Alan Stern, el investigador principal de la misión New Horizons, describió el resultado como posiblemente la primera instancia de una nave espacial identificando una nueva población de objetos en el sistema solar. Esta descripción se dio con cautela, ya que las mediciones de polvo por sí solas no pueden mostrar directamente de dónde provienen las partículas. Los granos de polvo no llevan información sobre su fuente exacta. Se registran como impactos en el instrumento, mostrando el conteo y el tamaño de las partículas, pero no revelan si provinieron de una región conocida que se extiende más de lo esperado o de una región separada y previamente desconocida. Incluso con esta limitación, las mediciones son datos directos in situ de una región del sistema solar exterior que no ha sido explorada por ninguna otra nave espacial. Ninguna otra misión ha recopilado datos similares desde el interior de esta parte del cinturón de Kuiper. Los resultados muestran que los niveles de polvo no disminuyen como se esperaba, lo que indica que el material y las colisiones siguen presentes más allá de lo predicho por los modelos anteriores. A principios de 2026, New Horizons se encuentra en hibernación mientras viaja por el cinturón de Kuiper exterior, a una distancia de unos 9.600 millones de kilómetros de la Tierra. Debido a esta distancia, las señales que viajan a la velocidad de la luz tardan más de 8 horas en llegar a la nave espacial y otras 8 horas en regresar. La misión se ha extendido para seguir recopilando datos sobre el polvo y las condiciones heliofísicas hasta que la nave espacial abandone el cinturón de Kuiper, lo que se espera alrededor de 2028 o 2029. La nave espacial todavía tiene suficiente energía y combustible para operar hasta la 42ª década, alcanzando distancias superiores a las 100 unidades astronómicas del Sol.
A pesar de las búsquedas a largo plazo, utilizando instrumentos como el telescopio Subaru en Hawái, no se ha encontrado ningún objetivo adecuado para otro sobrevuelo cercano. Los objetos del cinturón de Kuiper están muy dispersos y son extremadamente tenues. E incluso con una trayectoria de la nave espacial conocida, la identificación de un objeto alcanzable requiere una observación extremadamente precisa y extensa. Mientras la New Horizons continúa su viaje hacia el exterior, las observaciones desde la Tierra también han añadido nuevos hallazgos. En mayo de 2026, un equipo de astrónomos japoneses, liderado por Haramatsu, del Observatorio Astronómico Nacional de Japón, informó de la detección de una atmósfera muy delgada alrededor de un objeto del cinturón de Kuiper numerado 612533, también conocido por la designación provisional 2002XV93. Este objeto está clasificado como un plutino y tiene unos 500 kilómetros de ancho, orbitando al Sol a unas 40 unidades astronómicas. El descubrimiento provino de una ocultación estelar observada desde varios lugares de Japón en enero de 2024. Durante este evento, la luz de una estrella de fondo no cayó bruscamente cuando el objeto pasó por delante de ella. En su lugar, la luz se desvaneció y volvió gradualmente. Este patrón indicó que una fina capa de gas rodea al objeto. Se estima que la atmósfera es entre 5 y 10 millones de veces más delgada que la atmósfera terrestre. Probablemente esté compuesta de gases como el metano, el nitrógeno o el monóxido de carbono. Según las expectativas actuales, tal atmósfera no debería existir alrededor de un objeto de este tamaño a esta distancia del Sol. Antes de este descubrimiento, Plutón era el único objeto transneptuniano conocido con una atmósfera confirmada, y Plutón es mucho más grande. Otros grandes planetas enanos como Eris, Makemake y Haumea no han mostrado atmósferas confirmadas, aunque hay algunos indicios en el caso de Makemake. Se han sugerido dos explicaciones principales. Una es que el calor interno dentro del objeto causa actividad criovolcánica, donde materiales congelados bajo la superficie son liberados como gas al espacio. La otra es que una colisión reciente con otro objeto del cinturón de Kuiper expuso materiales enterrados y liberó gas que quedó temporalmente atrapado por la débil gravedad del objeto. Las observaciones anteriores realizadas con el telescopio espacial James Webb no detectaron los hielos superficiales esperados, como metano, nitrógeno o monóxido de carbono en este objeto. Esto aumenta la incertidumbre sobre la procedencia del gas atmosférico, ya que sugiere que si estos gases están presentes, pueden originarse debajo de la superficie en lugar de estar sobre ella. Scott Shepard, de la institución Carnegie para la Ciencia, comentó que este resultado muestra que el cinturón de Kuiper contiene procesos activos y materiales que pueden sustentar un comportamiento químico complejo. La observación sugiere que la formación de atmósferas delgadas puede ocurrir en más objetos pequeños del cinturón de Kuiper de lo que se suponía anteriormente, y que nuevos estudios de ocultación podrían revelar casos similares. Esta detección aún requiere una confirmación adicional mediante más observaciones, pero se alinea con un conjunto creciente de resultados que muestran que las mediciones del cinturón de Kuiper siguen revelando niveles inesperados de complejidad y actividad. El observatorio Vera C. Rubin, situado en el Cerro Pachón en Chile, inició un sondeo a largo plazo del espacio y el tiempo, utilizando la cámara digital más grande jamás construida para la astronomía. Está previsto que este proyecto dure unos 10 años y se espera que encuentre alrededor de 35.000 nuevos objetos del cinturón de Kuiper, elevando el número conocido de estos objetos casi 10 veces. Se espera que la mayoría de estos descubrimientos ocurran dentro de los primeros 1 o 2 años de observaciones, a medida que el sistema comience a recopilar grandes cantidades de datos. El gran aumento de objetos detectados permitirá a los astrónomos construir un mapa mucho más detallado de cómo están distribuidos los objetos del cinturón de Kuiper en el espacio. Esto permitirá estudiar sus trayectorias orbitales con una precisión mucho mayor que los sondeos anteriores.
Los científicos podrán comprobar si los patrones en la forma en que estos objetos se agrupan en ciertas regiones orbitales son reales o solo el resultado de la falta de datos de observaciones incompletas anteriores, incluyendo el patrón vinculado a la idea de un posible planeta distante, a menudo llamado Planeta 9. El sondeo también permitirá detectar muchos objetos más pequeños y tenues, que antes eran demasiado débiles para ser observados, ayudando a completar la comprensión de cómo se distribuyen los tamaños de los objetos en todo el cinturón, y si esa distribución sigue los modelos esperados o muestra diferencias inesperadas. Es probable que se identifiquen nuevos grupos de objetos que se mueven en patrones orbitales compartidos, junto con nuevos tipos de familias dinámicas y posiblemente categorías de objetos totalmente nuevas, que no coinciden con nada de lo registrado anteriormente. Los datos del observatorio Rubin también servirán de apoyo a las observaciones relacionadas con la nave espacial New Horizons. Se ha diseñado un sondeo profundo planificado, alineado con la trayectoria de la nave espacial, para localizar objetos del cinturón de Kuiper que se encuentren lo suficientemente cerca de su trayectoria como para que la nave espacial pueda fotografiarlos desde una distancia de aproximadamente una unidad astronómica o menos, utilizando su cámara de largo alcance, incluso sin un sobrevuelo directo. Observar objetos desde esa distancia puede proporcionar información que no puede obtenerse desde la Tierra, incluyendo detalles sobre sus formas, características superficiales, rotación y cómo reflejan la luz solar bajo ángulos de visión que no son posibles desde los telescopios terrestres cercanos al Sol. La combinación de los datos de las mediciones de la New Horizons tomadas en el espacio, los sondeos de cielo amplio del observatorio Rubin, las observaciones espectroscópicas del telescopio espacial James Webb y los estudios de ocultación estelar en curso desde la Tierra está creando un período de recopilación de datos extremadamente rápido en la investigación del cinturón de Kuiper. Esta acumulación de información está permitiendo a los científicos construir una imagen mucho más completa de esta región distante, incluyendo cómo están dispuestos los objetos, cómo se mueven y cómo pueden haber cambiado con el tiempo. El cinturón de Kuiper se entiende ahora como una región estructurada del sistema solar exterior, con distribuciones organizadas de objetos, agrupaciones internas y una actividad física y química en curso. Contiene objetos que preservan material de las etapas tempranas de la formación planetaria, al tiempo que muestran signos de procesos que continúan hoy en día. Algunos objetos de esta región tienen atmósferas delgadas que no se explican fácilmente. Algunos conservan formas que reflejan eventos ocurridos hace unos 4.500 millones de años. Y algunos producen polvo que sugiere que todavía hay poblaciones no vistas que se extienden más hacia el exterior en el espacio. Los datos científicos describen dónde están estos objetos, a qué distancia se encuentran y cómo aparecen cuando la luz solar es extremadamente débil a distancias tan grandes. Sin embargo, los mismos datos apuntan también a las condiciones físicas que existen allí, donde la distancia al Sol es tan grande que el entorno se vuelve extremadamente frío, oscuro y aislado. Una nave espacial que viaja a unos 14 kilómetros por segundo todavía requiere muchos años para cruzar esta región debido a su escala. La temperatura en esta región es de unos 230 grados bajo cero Celsius. A este nivel, el agua se vuelve extremadamente rígida, comportándose como roca en lugar de hielo en su forma habitual. Metales como el acero se vuelven muy frágiles. El caucho se rompe en fragmentos parecidos al polvo, y gases que normalmente forman parte de la atmósfera terrestre, como el nitrógeno y el dióxido de carbono, se convierten en materiales sólidos. El metano también se congela en estado sólido. La actividad química se vuelve extremadamente lenta, y las reacciones tardan periodos extremadamente largos en producirse. Los procesos biológicos como el metabolismo, la actividad celular y la replicación genética no pueden continuar bajo estas condiciones. Estas temperaturas han existido en el cinturón de Kuiper durante más de 4.000 millones de años,
comenzando cuando se formó el sistema solar, y las regiones exteriores se enfriaron tras la fase inicial de la nebulosa solar. La luz solar, a una distancia de unas 40 unidades astronómicas, se reduce a aproximadamente 1.600ª parte de su intensidad en la Tierra, y a 50 unidades astronómicas cae a aproximadamente una 2.500ª parte. A estas distancias, el Sol aparece solo como un punto de luz muy pequeño y no produce una iluminación significativa en las superficies circundantes. A estas distancias del Sol, el entorno no solo se define por la baja temperatura, sino también por niveles extremadamente bajos de luz y energía. La cantidad de radiación solar disponible sigue disminuyendo a medida que la distancia aumenta hacia el exterior a través del sistema solar exterior, dejando a los objetos del cinturón de Kuiper recibiendo solo una fracción muy pequeña de la energía que llega a los planetas interiores. Esta reducción de la energía afecta a cómo se comportan las superficies durante largos periodos de tiempo, cómo cambian los materiales y con qué lentitud pueden producirse los cambios físicos o químicos. La región en sí se extiende a lo largo de una vasta gama de distancias que comienzan más allá de la órbita de Neptuno y se prolongan hacia afuera durante muchos miles de millones de kilómetros. Los objetos de esta zona no siguen trayectorias simples ni uniformes. Sus órbitas varían en forma, inclinación y distancia, y algunos se mueven en trayectorias relativamente estables, mientras que otros muestran trayectorias más alargadas e inclinadas. Durante largos periodos de tiempo, las influencias gravitatorias de los planetas gigantes, especialmente de Neptuno, han moldeado la estructura de esta región, dejando patrones en la forma en que se distribuyen los objetos. El tiempo que tardan los objetos en completar una órbita alrededor del Sol en esta región es extremadamente largo en comparación con el año terrestre. Algunos objetos necesitan más de un siglo para completar una sola órbita, mientras que otros tardan varios siglos o incluso más tiempo dependiendo de su distancia y de la forma de su órbita. Estos largos períodos orbitales significan que cualquier cambio de posición o alineación ocurre lentamente en las escalas de tiempo humanas, y la mayoría de los movimientos solo se hacen perceptibles mediante una observación cuidadosa a largo plazo. Las naves espaciales que viajan a través de esta región también experimentan estas vastas escalas directamente. Una nave espacial que se mueva hacia afuera desde el sistema solar interior tarda muchos años en llegar al cinturón de Kuiper. Incluso después de pasar la órbita de Neptuno, continúa hacia regiones cada vez más vacías, donde las distancias entre los objetos se hacen mayores y los encuentros con cuerpos sólidos siguen siendo raros. La comunicación con la Tierra a estas distancias implica retrasos significativos debido al tiempo que tardan las señales que viajan a la velocidad de la luz en cubrir la separación creciente. La distribución de los objetos en esta región no es uniforme. Algunas zonas contienen mayores concentraciones de cuerpos helados, mientras que otras están más escasamente pobladas. Estas diferencias de densidad reflejan la larga historia de interacciones gravitatorias y la evolución temprana del sistema solar, cuando el material todavía estaba siendo reordenado y despejado de diferentes zonas orbitales. Muchos de estos cuerpos están compuestos principalmente de materiales congelados como hielo de agua, hielo de nitrógeno, hielo de metano y otros compuestos volátiles. A lo largo de miles de millones de años, la exposición a la débil luz solar y a la radiación cósmica ha alterado sus superficies, creando capas procesadas químicamente que difieren de su composición original.